contaminantes químicos. Existen dos grandes familias de contaminantes químicos. Primero tenemos los de origen molecular, ¿ya? O de contextura molecular, en donde encontramos los gases y los vapores. Y también tenemos los de contextura de aerosoles, donde encontramos aerosoles sólidos, polvos, humos metálicos, humos, fibras, y aerosoles líquidos como son la neblina y las brumas, en este caso que generalmente son ácidas. ¿Ya? Un punto importante aquí a conversar es hacer una aclaración entre la diferencia entre, primero, entre un vapor y un gas. ¿Ya? Vapor es una fase gaseosa de un producto que en su estado natural es sólido líquido. En cambio, un gas es una sustancia que está en condiciones ideales, o sea, a 25 grados Celsius y una atmósfera, se encuentra en estado gaseoso. ¿Ya? Diferencia importante, porque si tenemos grandes cantidades de un líquido, podemos tener a futuro, si existe calor, grandes cantidades de vapores. ¿Ya? Lo que no es así con un gas. ¿Ya? Para tener un gas tenemos que tener una fuente que esté formando el gas. ¿Ya? Generalmente motores de combustión interna en los complejos mineros. Otro punto importante en las sustancias químicas, vamos a pasar a los dos últimos que están acá, que son, en este caso, son de la familia de los aerosoles, son los polvos y las fibras. Los polvos que después pueden ser del carácter no respirable, ¿ya? O respirable, que donde podemos encontrar que son las sustancias respirables, son las que llegan al alveolo y nos pueden generar una neumoconosis, ¿ya? Y la fibra, que en este caso lo incluí, producto que existe una fibra a nivel nacional y en algunos complejos mineros de alta antigüedad, que son el mineral de asbesto, ¿ya? El cual es una sustancia bastante peligrosa debido a que basta una sola fibra de asbesto en un alveolo para generar una asbestosis, ¿ya? Esto debido a la forma que tiene la fibra, que genera que en este caso los fagocitos traten de destruirlo, y al ser la fibra una especie como de espiga de trigo, hace que sea prácticamente imposible que se pueda eliminar de los alvéolos. Por lo tanto, hay que tener máxima precaución, sobre todo cuando destruimos murallas donde sabemos que hay asbesto. Hay que tomar las previsiones del caso, hay que tomar el protocolo que tiene el Instituto de Salud Pública y la Seremi de Salud con respecto a cómo se deben eliminar estas sustancias peligrosas. Otro punto importante que es relevante comentar es con respecto a qué es lo que es una dosis, ¿ya? Una dosis es una cantidad de contaminante o xenobiótico absorbido por el cuerpo humano, ¿ya? En un tiempo determinado, que en Chile es 8 horas laborales. Por lo tanto, dosis es la cantidad de contaminantes que adquiere el cuerpo o que absorbe el cuerpo en 8 horas de trabajo, ¿ya? Otra cosa u otro concepto importante es entender qué es lo que es una intoxicación aguda. Es aquella en la cual el cuerpo humano absorbe una gran cantidad de xenobiótico o sustancia contaminante, pero en un periodo pequeño. ¿A qué nos referimos con periodo pequeño? Un mínimo, como máximo, 24 horas de exposición, como máximo, ¿ya? Intoxicación crónica es lo contrario, pequeñas dosis en mucho tiempo, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago este orden? Dosis, intoxicación aguda e intoxicación crónica. Porque con estos conceptos podemos entender más o menos hacia dónde va apuntado el límite permisible o el significado del límite permisible ponderado, ¿ya?
El ponderado se refiere a 8 horas, es el límite de exposición máximo que puede estar una persona en 8 horas laborales. ¿Ya? Eso significa que podríamos asimilar un poco con una intoxicación crónica, ¿cierto? Y límite permisivo temporal es aquel límite en lo cual nos pueden estar los trabajadores puestos como máximo 15 minutos en la hora de trabajo, y en el caso del absoluto no puede pasarse nunca en ningún momento del trabajo este límite del agente terminado. Otra comparación que yo siempre hago, o siempre hago como una diferencia para poder entender esto, que es lo que son los límites, algo bien simple, viéndolo entre qué es lo que es accidente laboral y enfermedad profesional. Un límite permisible temporal, el que se mide en 15 minutos, nos va a generar un accidente laboral producto de una intoxicación rápida. Por algo no se puede pasar más de 15 minutos. Y en cambio el límite permisible ponderado lo que busca es tratar de evitar que la persona se enferme profesionalmente en un periodo de 6, un año o un tiempo determinado. Lo mismo pasa con el límite permisible absoluto. Nunca se debe pasar este límite producto, que lo que puede generar es una intoxicación, incluso una intoxicación grave o incluso hasta la misma muerte. Otra cosa importante que debemos ver es la identificación de los riesgos higiénicos, ¿ya? Lo primero que debemos hacer, como lo dije en un principio, es identificar los riesgos. ¿Qué riesgos podemos encontrar en un lugar determinado como esta habitación? Si hubiese una estufa encendida, riesgo de intoxicarme con monóxido de carbono, ¿cierto? Después, posteriormente, hacer una evaluación de la relación dosis-respuesta. ¿Cuánto es lo que aguanta mi cuerpo a la contaminación de la estufa? ¿Ya? Si es un lugar cerrado, con una combustión demasiado incompleta, yo me podría intoxicar rápidamente. Ahora, si la combustión es relativamente completa, pero yo no ventilo en el tiempo, me voy a ir enfermando poco a poco. Enfermedad, accidente laboral. Después realizamos la evaluación de la exposición. ¿Cómo nos afectó esto a nosotros? Y posteriormente debo caracterizar el riesgo. ¿Qué tan riesgoso es estar a este agente determinado? Bueno, queridos alumnos, he tratado de resumir lo más fácil posible estos temas que no son fáciles de entender en un principio. Les encargo, he hecho bastantes tareas para ustedes, las cuales las generé bajo mi experiencia en terreno. Dudas que generalmente nadie te explica y que hacen la diferencia entre un muestreo de calidad y un muestreo deficiente. Al realizar un muestreo deficiente, podemos generar que trabajadores se intoxiquen de forma crónica o de forma aguda, ¿cierto?